Conferencia Análisis de los significados en el discurso semiótico de la piedad de Miguel Ángel. Este trabajo se enfoca en examinar los significados que se encuentran en el discurso semiótico de la piedad de Miguel Ángel. El objetivo es revelar sus posibles interpretaciones. El análisis muestra una serie de simbolismos que van más allá de la representación de la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Cristo. Se exploran temas como la compasión, la maternidad, la divinidad, el sufrimiento humano y la redención a través de un lenguaje icónico. También se toma en cuenta el aspecto pragmático del contexto histórico y cultural en el que se creó la piedad, lo que hace visibles las posibles intenciones del artista y las interpretaciones contemporáneas de la obra. Como lo demuestra este análisis, la escultura no solo es una obra de arte, sino un texto semiótico pleno en significados que seguirá inspirando a los espectadores durante mucho tiempo. La Piedad de Miguel Ángel es una de las obras maestras del Renacimiento italiano que ha atraído la atención de críticos, historiadores del arte y admiradores durante siglos. Esta escultura, creada por Miguel Ángel Buonarroti entre 1498 y 1499, representa a la Virgen María sosteniendo el cuerpo inerte de Jesús tras su crucifixión. A primera vista, esta majestuosa obra escultórica parece captar una escena de dolor y profunda compasión. Sin embargo, su riqueza semiótica revela una complejidad de significado y simbolismo que pide ser analizado en profundidad. Para comprender plenamente la intención del creador en la piedad, es fundamental situarse en su contexto histórico y artístico. El Renacimiento italiano fue un periodo de entusiasmo cultural y artístico, caracterizado por una reevaluación de las ideas clásicas y un renovado interés por la antigüedad. El humanismo, que propugnaba la exploración del potencial humano y la expresión de las emociones, fue la fuerza impulsora de esta época. Siendo creada en este contexto, la piedad es una pieza distintiva de la preocupación del Renacimiento por la belleza, la armonía y la expresión emocional. Esta escultura, creada por el genio florentino, ha perdurado a lo largo de los siglos como objeto de contemplación y estudio debido a las capas profundas de significado que subyacen en su representación de la Virgen María sosteniendo el cuerpo de Jesucristo. La obra se encuentra situada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Esta obra no solo captura la destreza técnica del entonces joven Miguel Ángel, sino también sirve como un portal a las complejidades de la fe cristiana y la expresión artística del siglo XVI. El Renacimiento también se caracterizó por una búsqueda de la belleza ideal, y la piedad no es la excepción. La figura de Cristo representa la belleza y la perfección física idealizadas, mientras que la Virgen María conserva una belleza serena que es una reminiscencia de las representaciones clásicas de la diosa Venus. El objetivo de este trabajo es analizar el lenguaje visual de la piedad desde la semiótica, para desentrañar los significados evidentes y velados en la obra. Esto incluye la observación de la anatomía, las formas, la mirada, la postura, la textura y otros elementos visuales para interpretar los posibles significados, considerando también los elementos contextuales. Es por ello que en este capítulo se exploran los simbolismos y significados presentes en la piedad de Miguel Ángel, destacando la forma en la que el escultor utiliza elementos formales y simbólicos para transmitir su mensaje. El método se inicia con un análisis pragmático de la obra, el cual consiste en explicar cómo la escultura se relaciona con el mundo real y cómo podemos entender su impacto en la historia, la sociedad y la cultura. Afirma que la actividad artística es una consecuencia de la actividad natural del ser humano, cuya organización obedece a las condiciones ambientales en las que se produce. De ahí que el aspecto pragmático se conforma de las relaciones autor-escultura y escultura-espectador, organizando estas dos bases de significación
que explica los propósitos del autor y las interpretaciones de las personas. Para analizar las intenciones de Miguel Ángel es necesario conocer su vida, época, situación social y demás circunstancias que lo rodean. En segundo término, se lleva a cabo un análisis semiótico estructural basado en el semiólogo francés Roland Barthes, quien propone que se puede abordar tres aspectos principales de un mensaje icónico o imagen: lo lingüístico o lenguaje expreso, lo connotado y lo denotado. Su obra Elementos de Semiología, en el capítulo La retórica de la imagen, analiza cómo las imágenes pueden transmitir significados denotativos y connotativos. La retórica de la imagen se refiere a las múltiples interpretaciones que se pueden hacer de un mensaje icónico o simbólico. El análisis semiótico de la piedad de Miguel Ángel consiste en describir los elementos formales que componen la obra de arte, como el material, la forma, la textura, las líneas geométricas y la composición, entre otros, para observar cómo se relacionan entre sí, creando un discurso semiótico lleno de simbolismos. Se siguen los tres puntos de análisis: lo lingüístico o lenguaje expreso, lo que se ve a simple vista o denotativo, y lo que se interpreta o... En la figura 1 podemos ver la piedad de Miguel Ángel o piedad del Vaticano. En la composición se aprecia un elemento destacado de la connotación o lo simbólico de la escultura. Este es triangular y es posible que evoque a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El triángulo es la figura geométrica perfecta, ya que sus lados son iguales. Esto connota o simboliza la perfección divina. Se puede observar que el artista esculpió el cuerpo de Jesús más pequeño que el de María. Así la composición triangular es más armoniosa y equilibrada para que el hecho de que ella lo cargue en su regazo sea creíble. La intensidad emocional de esta composición, la madre que una vez cargó a su bebé en brazos, ahora lo carga inerte, evocando una profunda lamentación de su amor maternal. En la figura 3 apreciamos la textura de la escultura en una fotografía de Aurelio Amendola. La textura de la escultura se puede apreciar en una vista lateral de la obra. Se observa que el artista logró una sensación de profundidad sin precedentes. La piedra caliza tiene una textura táctil similar a la piel brillante debido a que fue pulida cuidadosamente. Miguel Ángel plasmó con dulzura y ternura las figuras humanas de Cristo y la Virgen, quienes, a pesar de lo trágico de esta escena, mantienen su comunión, un vínculo amoroso entre el cuerpo inerte del Hijo y la Madre que lo cuida con profundo dolor. Este es el momento en que la Virgen se enfrenta a la realidad de la muerte de su Hijo. En su total desolación llega la aceptación como prueba de fe cristiana. Cristo también se muestra como si estuviera dormido tranquilamente en lugar de ensangrentado después de horas de tortura. La mano derecha de la Virgen no toca directamente a Cristo al sostenerlo, sino que con su manto cubre su costado. Esto es una connotación a que el cuerpo de Cristo es sagrado. A pesar de su sufrimiento, estas dos figuras son hermosas y reflejan la belleza de lo divino, de acuerdo con la creencia en el renacimiento de que la belleza en la tierra es un reflejo de la belleza de Dios. Goethe explicaba que cuando el hombre se enfrenta al sufrimiento no dispone más que de tres sentimientos: el miedo, el terror y la piedad. Entonces, si la pietà es aquella que retiene amorosamente el cuerpo muerto en trance de caer, pietà será también la imagen, es decir, aquello que tiene la fuerza de poner a salvo lo que se pierde, en tanto que se pierde de un duelo inconsolable. En la figura 4 observamos el rostro de Cristo, en paz, en plenitud. No tiene huellas de la corona de espinas ni expresión de dolor. Su serenidad simboliza la promesa de la resurrección. Un bello perfil con nariz bien definida, sus párpados cerrados con la boca entreabierta. El cuerpo de Cristo es delgado, muy diferente al ideal griego que Miguel Ángel puliera. En la figura 5 vemos la anatomía de Cristo.
La exactitud anatómica de Jesús en la piedad es una expresión de su naturaleza divina. Las venas, los músculos y los nervios, por otra parte, se revelan con tanta exactitud que es una maravilla cómo la mano del artista en un corto plazo pudo haber producido un trabajo de extraordinaria belleza. El brazo derecho de Cristo cae, la Virgen María sostiene la pierna izquierda mientras el pie derecho descansa en un pequeño tronco, creando un equilibrio de altura. En la figura 6 observamos el rostro de María, enmarcado por un velo. Es el rostro de una mujer joven, muy bella, su cabeza ligeramente inclinada mirando a Jesús. Su manto tiene innumerables pliegues que le confieren gran realismo a la figura. Llama la atención la juventud de la Virgen María, que cumple con el ideal de belleza renacentista, pero también en connotación con su pureza. La cabeza de María está ligeramente inclinada, mirando a Jesús. Es como si quisiera romper el silencio para expresar su dolor. El único elemento lingüístico en la retórica de la piedad es la firma de Miguel Ángel en el torso de la Virgen María, en donde se puede leer: Miguel Ángel Buonarroti, el florentino, lo hizo. Se concluye que Miguel Ángel siguió por los cánones renacentistas de belleza y perfección en las expresiones faciales y corporales de Jesús y de la Virgen María, para acentuar en la pietà el tema del dolor humano ante la pérdida. La armonía, el equilibrio y la belleza se vuelven metáforas de la espiritualidad cristiana en la escultura, ya que representan la divinidad de Cristo y la promesa de resurrección. Esta espiritualidad es interpretada por el artista desde la fortaleza como muestra de fe. Uno de los aspectos centrales en el mensaje de la piedad es que la obra lleva a la reflexión de que el odio, la tortura y el crimen contribuyen al dolor profundo que causa la muerte en el mundo. El análisis semiótico brinda una nueva perspectiva para entender la profundidad y la complejidad de esta magnífica escultura del Renacimiento, no solo desde el punto de vista estético, sino también de forma pragmática por el impacto que tiene actualmente en el arte y la cultura.